Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Transformación Estratégica por Radio Costa Rica 930 AM y por las plataformas de las redes sociales. Y darle la bienvenida al 7º programa de Transformación Estratégica, agradecidos con Dios por la oportunidad, por seguir creciendo, por seguir aportando, por seguir dándole consejos a todos esos empresarios, a todas esas personas que están emprendiendo. Y semana con semana seguimos creciendo en personas, en alcance, en dudas, en consultas, y eso nos llena mucho de satisfacción. Así que agradecerles a cada una de esas personas. Quiero hacer una mención especial a dos personas muy importantes, a Fernando y Rosemary, que nos han acompañado también en todo este tiempo del programa. Mención especial para mis amigos que siempre han estado ahí. Agradecer también a todas las personas que también nos han mandado las diferentes consultas y que definitivamente nos aportan muchísimo en el tema de la construcción del programa, de los aportes del programa y definitivamente seguir creciendo. Marvin, muy buenos días. Hola Julio, buenos días. Bueno, aquí estoy un poquito agitado de la carrera porque ahí el tránsito está lindo y todos aprovechamos, ¿verdad? El día que tenemos la oportunidad de salir el fin de semana para hacer todas las diligencias y la calle estaba llenita. Pero bueno, feliz de estar aquí. El fin de semana pasado no pude estar, pero hoy estoy muy contento de compartir de nuevo con ustedes y nada, creo que con un tema súper interesante hoy. Lo hemos conversado mucho, uno como emprendedor, como empresario, como desarrollador de negocios. Cuando uno inicia, pues tiene bastantes dudas, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de hoy es un tema súper interesante. Ojalá le pongan mucha atención y a todos que tienen amigos, contactos, que están iniciando, que tienen algún tipo de emprendimiento, coméntenle de este programa que yo sé que les va a servir de bastante, ¿verdad? Así es, Marvin, y la semana pasada, bueno, me tocó la experiencia de estar en el programa solo, en la cabina solo. Creí que iba a tener, no sé por qué pensé que me iba a faltar el tiempo para desarrollar, es decir, que más bien no me iba a alcanzar o sentí que el tiempo me iba a sobrar. Eso fue lo que sentí en un momento dado y todo lo contrario, se me pasó rapidísimo el tema del tema y gracias a Dios salió bien, un tema tan importante como es la administración del tiempo, que reúne todas las características necesarias para juntar ciertas estrategias y poder emprender y poder hacer un desarrollo de negocio correcto, ¿verdad? Digámoslo de esa manera. Entonces, yo creo que fue un tema muy interesante, muy digamos, amplio, se puede decir amplio, porque lo que di fue una explicación muy breve con el tema de la administración del tiempo, pero tiene una amplitud muy grande de poner en práctica todo lo que vimos la semana pasada y desarrollar lo que es el tema de esta administración, que es sumamente importante cuando uno emprende. No sé si estás de acuerdo, Marvin, que cuando uno está desde la casa, que cuando está emprendiendo desde la casa, cuando está haciendo un negocio desde la casa, el dividir el tiempo se vuelve difícil, porque te envuelve temas puntuales que pueden sacarte del negocio, como temas personales, como temas del entorno de la casa, como temas de llamadas personales, de que toca el vecino a la puerta, de que tocan para venderte algo. Todo ese tipo de cosas suman tiempos
que nosotros llamamos no productivos. Entonces fue lo que traté de explicar y fue toda una experiencia, definitivamente, Marvin. Sí, vos sabés que, pues, definitivamente cuando uno tiene el tiempo disponible en la casa y porque está emprendiendo un negocio, hay muchos distractores, ¿verdad? Hay muchas cosas que lo pueden alejar a uno del... Es como cuando uno tiene un trabajo, pues un trabajo estable y usted tiene que cumplir ciertas funciones y tienes que estar constantemente yendo a la oficina, a tu trabajo, al lugar de trabajo que sea, y cumplir un rol. Pues ese mismo rol se tiene que cumplir cuando uno está emprendiendo. Es exactamente lo mismo, pues tienes que levantarte temprano, tienes que alistarte, tienes que tener distribuido todo el tiempo productivo de lo que vas a hacer y claramente pues, tendrás tus espacios de descanso, pero tiene que ser muy importante que usted distribuya su tiempo para que realmente sea efectivo y usted logre tener el alcance y el recorrido de todo lo que necesita hacer durante el día y durante la semana, porque emprender no es fácil. Muchas veces tenemos una idea y creemos que por tenerla y porque es muy buena, rápidamente vamos a lograr tener resultados y no es así. Muchas veces tenemos que fallar y pasar por muchos procesos y uno de esos es cuando usted no aprovecha bien el tiempo o un tema que siempre puede ser complicado son los distractores. Entonces qué importante ese tema, Julio, porque definitivamente cuando uno tiene que trabajar por lo suyo y hacer lo suyo, pues tiene que estar muy enfocado y muy, ¿verdad? Sí, el tema de la administración del tiempo es todo un desafío para cualquiera, indistintamente estés emprendiendo, indistintamente estés generando un negocio e inclusive cuando trabajas, cuando tenés un trabajo normal, la administración del tiempo se vuelve fundamental para ser realmente efectivo. Entonces yo creo que es un tema que aporta en todos los sentidos, desde la arista de emprender, desde la arista de desarrollar un negocio, desde la arista de ser empresario, desde la arista inclusive de ser un empleado más de la empresa. Creo que es un tema muy rico, de información muy rica. Hoy tenemos un tema de lujo, Marvin. Yo creo que el tema de los costos es un tema que reúne muchas características importantes y hoy vamos a hablar de la estructura de costos y tenemos un invitado que yo llamo también de primer nivel, un invitado que domina muy bien este tema. Él se llama Jordan Vargas Solano, es máster MBA en Finanzas de la Universidad de Costa Rica, licenciado y bachiller en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, ambas con graduaciones de honores, y ha trabajado como director administrativo del CODEA y asesor también de la Asamblea Legislativa. Entonces hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Jordan en el programa y que nos hable de ese tema tan importante como es la administración de costos, un tema que definitivamente nos envuelve en todo este desarrollo de temas que hemos venido trabajando en transformación estratégica, porque si hay algo fundamental y de error común son los costos, definitivamente. Así que Jordan, darte la bienvenida y agradecerte por el espacio y el tiempo que nos estás brindando el día de hoy. Muy bienvenido. Muy buenos días, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por este programa que creo que seguramente es de gran valor para muchos oyentes y también personas que nos siguen por las redes sociales. Creo que el tema de hoy es muy práctico, es muy básico y es uno de los elementos centrales para tener éxito en un negocio y creo que es un insumo muy necesario que debe manejar toda persona que quiera emprender, ¿no? Así es, Jordan. Yo creo que usted concuerda con nosotros que el error más común a la hora de emprender o tener un negocio, inclusive ya un negocio pautado, digámoslo de esa manera, y en carrera, es precisamente el tema de los costos, ¿verdad? Los costos se vuelven tan sensibles que pueden ser el éxito de tu negocio o el quebrar tu negocio literalmente, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿en qué parte medular debo fijarme yo para montar un negocio para que realmente sea exitoso o no? Bueno, hay muchas partes medulares, el tema del marketing, el tema de la comunicación por redes sociales, el tema de la apertura al público meta, pero definitivamente si yo hago todos esos esfuerzos y no tengo una estructura de costos real, definitivamente se vuelve un arma de doble filo que puede acabar con tu negocio fácilmente. Entonces, más bien te abrimos el espacio, Jordan, para que nos des un poquito de cátedra en ese tema particularmente. Bueno, creo que más bien podríamos hacer una exposición mutua de este tema. Claro. Digamos, creo que hay dos elementos muy importantes de tener claro.
que no es lo mismo costear para una empresa que costear para un emprendimiento que yo lo hago o lo realizo como una actividad extra a mi actividad diaria. Es decir, la estructura de costos cambia porque el valor que yo tengo que trasladar como un costo para producir algo es distinto. Si me permite, me gustaría presentarles una pequeña presentación que les preparé. Adelante. Claro, vamos a ver si me dejan compartir mediante el Zoom. Ahí ya te están dando los permisos para que puedas compartir. Les comentaba antes, entonces, la estructura de costos es un tema muy importante porque nos va a permitir, digamos, conocer uno de los elementos por los cuales yo puedo determinar el precio de mi producto en el mercado. Y recuerden ustedes que el precio determina mucho el margen de ganancia, porque el margen de ganancia sobre todo viene luego de multiplicar el precio por la cantidad que yo produzco, eso me da el total de ingreso, y a eso le voy a restar los costos que vamos a ver hoy, y eso me va a dar mi utilidad. Entonces, es un tema muy importante porque es central en el desarrollo empresarial. Claro, Jordan, y eso que decías en la introducción, que es muy importante, el tema puntualmente de que no es lo mismo costear si estoy en una empresa y no es lo mismo costear si estoy específicamente emprendiendo, porque la relación de costos es diferente, y eso es algo muy importante, ¿verdad? El tema de los costos, si estoy en una empresa específicamente, el cargar diferentes costos, el relacionar los costos, tiene una metodología que lleva que si estoy emprendiendo un negocio y a la vez estoy trabajando también, cómo hago esa subdivisión de costos para que precisamente el negocio tenga una realidad más clara de cómo estoy desarrollando esa estructura. Entonces me parece muy, muy importante esa relación, y la relación específicamente de cómo ligamos cada actividad, que definitivamente si estoy, y es muy común ver ahora, no sé si estás de acuerdo, Jordan, que es muy común ver que estoy trabajando, tengo mi propio trabajo y paralelo tengo mi negocio, ¿verdad? Mi actividad. Entonces puedo estar vendiendo cosas, puedo estar desarrollando cosas y que construyo paralelamente a mi trabajo un modelo de negocio. Entonces te entiendo que a partir de eso, tener un negocio paralelo o estar dedicado a un negocio o emprendimiento son cosas que digamos que no se miden de la misma manera en la estructura de costos, ¿verdad? Así es, don Julio. Creo que usted acerta en decir que tenemos que tener cuidado cuando hacemos el costo o planteamos el costo de producción de una mercadería que es producida por una empresa a cuando lo produce un emprendedor, porque los costos de emprender a veces son más bajos de los costos de tener una empresa. Por ejemplo, la formalización de una empresa implica estar inscrito en la seguridad social o implica pagar un alquiler, mientras que si yo produzco en mi casa y vendo, seguramente no tengo que introducir dentro de mi estructura de costos el alquiler, ¿verdad? Porque no es un tema que mi casa está destinada a producir ese bien o ese servicio, sino más bien es mi casa de habitación y aprovecho y produzco algo más. Entonces, seguramente a mí me saldrá más barato producirlo que quien tiene una empresa. Pero bueno, esas son las cosas que creo que hoy vamos a poder definir. Me gustaría arrancar específicamente el tema en entender qué es un costo, ¿verdad? Digamos, y para qué sirve. Un costo hace referencia al conjunto de erogaciones o pagos que yo tengo que realizar para poder producir u ofrecer mi bien o servicio. Eso quiere decir que es todo lo que yo ocupo para poder producir aquello que voy a vender en el mercado más tarde. Si yo produzco pasteles, estamos diciendo que los costos pues tienen que ver con los insumos directos para producirlo, como podría ser la harina o los huevos, y también tienen que ver con los costos de producirlo, como la energía eléctrica que yo utilizo para producirlo o la fuerza de trabajo que yo utilizo para producirlo. En general, el costo es toda aquella salida de efectivo o no de efectivo, o que también, porque un costo podría ser no efectivo, que yo tengo que, digamos, desarrollar para poder producir mi bien o servicio. Perfecto. Jordan, nada más para continuar y profundizar un poquito en el tema,
Vamos a ir a una pausa comercial y ya casi regresamos para seguir desarrollando y profundizando en el tema. Preocupado por los cierres, por el confinamiento, las restricciones y lo que esto representa para las miles de familias que dependen de negocios que hoy han tenido que cerrar a raíz de las restricciones que le han puesto sus gobiernos locales. No me puedo quedar más callado y queremos ayudar. Y lo digo desde una posición sumamente cómoda. Para quienes no me conocen, soy Josué Rodríguez, cofundador de VLA o Virtual Learning Academy. Y sí, soy de los comoditos que se sientan en su casa con su computadora y el negocio sigue. Es más, a nosotros nos creció un 378% el negocio durante la pandemia y tuvimos que correr a hacer contrataciones por toda Latinoamérica hasta llegar a los 107 colaboradores. Entonces, bueno, ¿a mí qué? ¿En qué me afecta si yo sigo vendiendo por internet? Pero vieras que sí me afecta y me duele y sé que para muchos emprendedores es difícil digitalizarse. Es por esto que mi cofundadora Verónica Vázquez y yo queremos ayudar. Aún no somos millonarios y no podemos dar dinero, pero lo que sí podemos hacer es donar nuestro tiempo, donar nuestro conocimiento y el conocimiento de nuestro equipo para poderlos ayudar a digitalizarse y entender cómo vender por internet. Vamos a tomar a 10 emprendedores que estén luchando en este momento para poderles dedicar 100% en un curso de marketing digital que tanto yo como mi equipo les vamos a dar para enseñarles a poder vender por internet. Esto lo hacemos con el fin de poder colaborar y le pido que por favor compartan este mensaje con esos emprendedores que la están pasando mal. Si usted puede pagarlo, por favor, deje el espacio para ese luchador o luchadora que realmente lo necesita y venga y pague y colabore. Únase a la causa. Vamos a estar colocando un link en este video con la descripción de cómo puede aplicar a la beca y que nos cuente su historia para ver cómo le podemos ayudar. También puede buscarnos en el sitio web vla.academy o bien en nuestras redes sociales como VLA Academy o Virtual Learning Academy, donde nos encontrará y puede preguntar sobre esta beca. Comparte este mensaje, no por usted o por mí para hacerme publicidad, sino porque tal vez usted al compartir este mensaje con el mundo va a poderle llegar a ese emprendedor o esa emprendedora que realmente lo necesita y podemos salvar un negocio. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y a esos luchadores y luchadoras, actitud ganadora. Nuevamente al tema de costos, importantísimo. Jordan, bueno, nos estabas dando una explicación de las bases. Yo siempre he entendido que hay que explicar las bases para entender todo lo demás, ¿verdad? Definitivamente una muy buena explicación del tema de la base a nivel de qué es costos y a qué se refiere costos particularmente. Entonces, definitivamente entender ese concepto base nos ayuda para aperturar un poquito más el tema puntual. Así que adelante, Jordan. Así es, antes de irnos a la pausa, entonces estábamos definiendo los costos como a todas aquellas erogaciones que yo realizo para poder producir mi bien o servicio. Después de esto tenemos que preguntarnos qué tipo de costos existen. Existen costos fijos y costos variables. Y es muy importante determinar cuál es cada uno dentro de mi emprendimiento o dentro de mi giro de negocio, porque eso me va a permitir también saber qué tanto puedo aumentar mi producción sin que se modifiquen mis costos. Entonces, lo primero con los costos fijos, los definimos como todos aquellos costos que la empresa o la producción de mi bien o servicio tienen, que su valor no será mayor ni menor a causa de la cantidad producida. ¿Eso qué quiere decir? Que los costos fijos son aquellos que se mantienen fijos sin importar cuánta cantidad yo produzca de mi bien o servicio. Luego tenemos los costos variables. Ahí lo podemos ver. Los costos variables son aquellas erogaciones que sí se modifican por la cantidad de dinero que yo pueda, por la cantidad de producto o bien o servicio que yo pueda producir. Es decir, los variables sí se modifican
como se puede modificar la cantidad que yo produzco. Luego tenemos, digamos, una estructura de costos ya como tal, que este es un ejemplo que yo les traía de algunos elementos que hay que considerar cuando yo voy a estructurar los costos. El primer paso es calcular el costo unitario de cada material que yo utilizo para producir ese bien o ese servicio. ¿A qué me refiero? Que si yo produzco zapatos, entonces tengo que enlistar todos los materiales que yo utilizo para producir los zapatos. La suela, los plásticos, el cuero, el pegamento, o si yo produzco pasteles, la harina, el huevo. Tengo que enlistar todos estos costos y asociar un precio, que voy a asociar siempre el precio como costo aquel que yo tuve que pagar para obtener ese bien o ese servicio que es un insumo para producir lo que yo hago. Entonces, si es un pastel, aquí tengo que enlistar, les decía antes, la harina, pero también hay un servicio que yo pago como es la electricidad. Entonces, el primer paso es ese, poder enlistar todos los costos. El segundo paso es que nosotros hagamos una suma total de todos los materiales que yo utilizo. Es decir, que sepamos cuánto es la cantidad que nosotros producimos. Después de esto, vamos a conocer cuánto nos cuesta a nosotros todos los insumos para producir ese bien o ese servicio, que es muy importante. Tener claro cuánto es el costo que yo tengo de comprar todos los insumos necesarios para producir. Esto es importante porque muchas veces nosotros tenemos que comprar cantidades mayores a las que necesito para producir una única unidad o una única cantidad. Pero aún así tengo que agregar todos esos costos que les llamaremos costos hundidos, porque los tengo que hacer sí o sí. Tal vez un ejemplo, un costo hundido para que ustedes me puedan entender mejor, es la harina en un pastel. Tal vez yo compro 1000 gramos de harina, pero mi receta solo lleva 500 gramos. Entonces tuve que comprar el total de, digamos, de ese empaque que traía 1000 gramos, pero yo solo voy a utilizar una cantidad muy pequeña. A continuación les presento una receta, que eso es una receta de un pastel, que es un pastel pues muy básico, ustedes pueden ver, es decir, que no tiene fruta o no tiene chocolate, sino más bien es porque nos sirve de ejemplo para poderlo costear, pero ustedes en sus casas lo podrán hacer pues mucho más elaborado. Cuando yo les decía el paso número 1 es esto, poder enlistar el conjunto de insumos que yo necesito para elaborar mi producto. En este caso mi producto es un pastel. Entonces vean, aquí yo hice un listado de todo lo que yo necesito para producir. Eso es lo que yo necesito producir. Luego de eso, digamos, después de que yo tengo claro todo lo que necesito para producir, me voy a preguntar dónde lo puedo comprar y cuánto me va a costar y en qué empaque lo puedo comprar. Entonces, aquí hablamos de un pastel, pero antes decíamos un zapato. Entonces, si yo pienso en los zapatos, pues pienso en el tarro de pegamento. Tengo que comprar un tarro, pero seguramente este tarro me funcionará para muchos zapatos. Entonces, tengo que, después de hacer la lista, que yo pongo pegamento, ir y hacer el segundo paso, que es ir al mercado. Y ahí, entonces, en este caso que estamos haciendo del pastel, tengo que ir al supermercado. En el supermercado ya yo voy a ir a ver si venden o no en las cantidades que yo necesito los insumos necesarios para producir. En este caso, yo les estoy mostrando aquí los precios del supermercado de los insumos que antes enlisté. Entonces encontramos que la mantequilla solo utilizamos en nuestra receta 125 gramos, pero me la venden en una barra de 250 gramos. Entonces es importante que nosotros, después de enlistar, pongamos el costo de mercado y así también la cantidad que me venden en el mercado de ese bien que nosotros vamos a producir. Si ustedes van haciendo el ejercicio mental, se dan cuenta que tenemos en este momento 3 columnas, ¿verdad? La del primer paso, que era enlistar el conjunto de insumos necesarios para producir mi producto. Entonces ahí tenemos todo lo que yo utilizo para producir mi producto, todo. Ese es el primer paso. Jordan, una consulta, vamos a ver para recapitular un poquito, digamos, porque nosotros le hablamos a mucha gente que está iniciando, ¿verdad? Nosotros le hablamos a mucha gente que está emprendiendo desde cero. Entonces, qué importante es, y hablo de caso personal que a mí también me pasó. Entonces, cómo uno tiene que ser tan cuidadoso, ¿verdad? A la hora de sacar un costo, de apuntar, de tener bien claro cuáles son todos sus materiales.
Julio lo decía al principio, un pifionazo ahí con un costo, al final nos va a costar ¿cómo se llama? El retorno que nosotros queremos no va a ser el correcto. Entonces, qué importante es tener tan claro cuál va a ser nuestro costo fijo, solo de producción, sin contar, ¿verdad? Tal vez algo extra a la hora de publicarlo y hacer algo, digamos, en redes sociales y demás, pero solo nuestro costo de producto, cuánto tenemos que tener la claridad de cuánto nos cuesta, ¿verdad? Y tal vez para complementar, Jordan, y entender lo que estás diciendo, cuando uno enlista esos materiales, lo que uno tiene que tener claro es no solo enlistarlos. Lo que te estoy entendiendo, lo que uno tiene que tener claro es cuánto utilizo de esa lista o de ese producto en porción de gramos para complementarlo a la contabilidad de costos. Voy a poner un ejemplo. Vos ponías ahí la lista de costos, entonces que si yo compro una barra de mantequilla o compro una caja de mantequilla, entiendo que la caja de mantequilla trae 5 barras de mantequilla, pero yo lo que voy a utilizar de la barra de mantequillas o de las 5 es solo una y la mitad. Entonces, ¿cuántos gramos trae esa única barra y cuánto representa la mitad de esos gramos para que pueda ser contemplado dentro del costo digamos, del pastel, ¿verdad? Porque tal vez lo que uno hace es, ok, la mantequilla cuesta tanto, pero eso no es el costo real, porque estoy contemplando las 5 barras y solo estoy utilizando media barra de mantequilla. Es así como se entiende, ¿verdad? Así es, don Julio. Usted tocó el paso 1 y el paso 2. El paso 1, enlistar, y don Eddie hace referencia a eso. Es muy importante que reflexionemos cuando estamos enlistando si ahí están todos los costos que yo tengo que contemplar para producir. Entonces, hablemos de una tienda, ¿verdad? Una tienda seguramente tendrá que enlistar dentro de sus costos, pues la tela, si produce la ropa, o bien la ropa como tal, porque eso es lo que vende, pero también tendrá que contar ahí el alquiler o digamos los costos de pagar su tienda online, o digamos todos aquellos costos que son necesarios para mantener nuestra tienda. En este caso estábamos haciendo la receta de un pastel. Entonces el paso número 1 para una persona que vende pasteles o repostería es sacar su receta. Esos son todos los costos fijos. Esos son todos los costos que están directamente relacionados con la producción final de mi producto, que es un pastel. Entonces hacemos la lista de mi receta. El segundo paso es vamos y compramos al mercado lo que necesitamos y enlistamos entonces el costo que tuvo en el mercado y la cantidad de gramos o la cantidad de unidades o la cantidad de mililitros que, digamos, compré. ¿Por qué? Porque, les decía antes, es muy común que nosotros no encontremos, cuando nosotros queremos producir algo, las cantidades exactas de lo que yo necesito. Por lo general siempre voy a tener unos cuantos milímetros o mililitros o gramos de más. Entonces eso de más tengo que considerarlo, porque si yo lo costeo todo dentro de mi receta, podría estar inflando el costo real de producir algo. Entonces, después de hacer eso, vamos a el primer paso. Vamos a hacer este ejemplo práctico. Tal vez si nos devolvemos ahí en la presentación, muy bien, ahí estamos en el paso número 1. Entonces, el paso número 1 para hacer un ejercicio de costos es calcular el costo unitario de cada material según nuestra receta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que saber cuánto me costó la unidad más pequeña del empaque que yo compré. Entonces, dentro de mi receta había mantequilla. Resulta que yo solo puedo comprar la barra completa, pero yo quiero usar menos, pero para usar menos y saber cuál es su costo, primero me tengo que dar cuenta de cuánto vale cada unidad dentro de el costo que a mí me vendieron. Entonces, a todos nos venden la mantequilla a 500 colones por lo general y trae 250 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a dividir esos 500 colones entre los 250 gramos para saber cuánto vale cada gramo de mantequilla. Entonces, en este caso, cada gramo de mantequilla cuesta 2 colones. Pero este mismo ejercicio lo debería hacer yo con todos los insumos que tengo yo o que yo compré para producir mi bien o servicio.
Esto para saber cuál es el costo unitario de cada insumo, y ya luego solo vamos a tener claro mi receta y vamos a multiplicar el costo, o más bien los insumos que yo requiero para mi receta, por el costo unitario de cada bien. Podríamos hacer esto con algún otro ejemplo. No sé ustedes, díganme un ejemplo que ustedes quisieran saber cómo es el costo unitario de lo que yo compro. No sé, póngame un ejemplo. Tal vez, Jordan, yo personalmente tengo una marca de ropa en la que yo diseño camisas para hombres. Entonces vamos a ver, yo tengo que comprar la tela. Bueno, partiendo de lo que vos decías, tengo que poner ahí el costo de mi gasolina, mi tiempo, la tela, el hilo, los botones, la confección. Bueno, pues más o menos por encima, ¿verdad? Muy bien, entonces tomemos ese ejemplo de producir ropa, que, digamos, en su emprendimiento. Aquí estamos viendo primero lo que son los costos fijos o directos en la producción. Entonces vamos a hablar lo que yo ocupo para tener la tela en mi mano. Entonces lo primero que yo ocupo es la tela, que la venden por metros. Digamos, entonces, ¿cuánto vale un metro de una tela? Hagamos el ejercicio mental. Un metro seguramente costará 2.000 colones. Entonces, un metro cuesta 2.000 colones. Luego me voy a preguntar cuántos centímetros tiene ese metro de tela. Entonces, con esto vamos a saber cuál es el costo de cada centímetro de esa tela. ¿Para qué? Porque tal vez yo no uso un metro en mi tela, mi camiseta o en mi camisa. Tal vez use menos de un metro. Entonces tengo que nada más costear aquellos insumos que realmente utilicé para producirla. Ahora, usted ha hablado de otros elementos necesarios para considerar, como la gasolina, como las redes sociales, como su tiempo, pero ya ahorita los vamos a introducir. Por ahora estamos solo pensando en la lista de cosas que tienen que ver directamente con producir nuestro bien. Entonces, por ejemplo, cuéntenos los botones. ¿Cuánto cuestan los botones? Y si los venden en docenas o los venden en cantidades fijas. Vamos a ver, no sé, lo venden en docenas. Y digamos, una camisa requiere 8 botones, 9 botones. Muy bien, entonces vamos a agarrar el costo de que tiene esa docena y la vamos a dividir entre 12. Y eso nos va a dar el costo de cada botón. Y luego vamos a multiplicar el costo de cada botón por mi receta. Su receta son 8 botones. Entonces multiplicamos 8 por el precio unitario de cada botón. Eso nos va a dar, digamos, el costo directo conjunto con la tela de producir esa camisa. Solo en costos fijos y orientados, o más bien orientados, sí, en la producción. Es decir, que no estamos considerando ahí otros costos que son variables, que tienen que ver con el tiempo que la gente va a meter, porque entre más tiempo nosotros le dediquemos a la actividad, más vamos a producir. No vamos a meter ahí, por ejemplo, la gasolina. Estos son otros elementos que podemos introducir dentro del esquema dentro del esquema de negocio, pero en una parte posterior, porque lo primero que tenemos que tener claro es todos los insumos necesarios para llevar a la vida real o material esa ropa o ese pastel. Después de hacer esto, lo que vamos a hacer es, cuando ya tenemos los costos unitarios, ¿verdad? Y tenemos claro nuestra receta, vamos a estar multiplicando el ejercicio. Voy a ver si les puedo compartir un Excel que tengo por acá para que lo veamos un poco más gráfico y así ustedes puedan tener claridad. Mientras tanto que vemos el Excel, me gustaría hablarles de otros tipos de costos que ya estaba diciendo aquí don Eddie, que son muy importantes, que no tienen que ver directamente con la producción del bien, pero que muchas veces pasamos por encima y que pueden estar afectando el margen de ganancia real que tiene, digamos, un bien o un servicio. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es un tema muy importante. El tiempo tenemos que preguntarnos si es una actividad que yo hago siempre o es una actividad que hago de forma inconstante. ¿Por qué lo digo? Porque si es una actividad que yo realizo siempre, entonces dentro de mis costos tiene que haber un costo de una hora de trabajo o la cantidad de tiempo que nos lleve producir eso, considerando la calidad de vida que nosotros mismos queremos tener. Eso sí, el tema es que nosotros, antes de saber cuánto vale una hora de nuestra vida produciendo ese bien o ese servicio,
tenemos que utilizar otros parámetros de la sociedad ya determinados para saber cuánto cuesta una hora de trabajo. Entonces, costear nos está diciendo que también implica un estudio, un pequeño estudio. Para saber el costo de nuestro tiempo, es muy importante visitar la página del Ministerio de Trabajo. Y entonces ahí vamos a ver el costo por hora de diferentes profesionales u oficios. ¿Por qué digo que es importante que vayamos a utilizar una referencia estructurada para definir nuestro costo o el tiempo, digamos, del costo de nuestro tiempo? Porque si nosotros lo hacemos de manera unilateral, podríamos estar inflando o subestimando el costo de nuestro tiempo y eso va a afectar nuestra competitividad en el mercado. Porque si ponemos un costo muy elevado de nuestro tiempo, podríamos hacer que nuestro producto sea muy caro y entonces la gente no lo va a comprar. O bien podríamos estar metiendo muy poco costo de nuestro tiempo y sí, el bien va a ser muy barato en el mercado y seguramente se venderá, pero llegará un momento en el que habrá mucho que producir y ustedes no tendrán tiempo y no verán ganancias. Claro. Entonces se va a desincentivar y no va a querer producir. Perfecto. Entonces, Jordan, aquí nada más, antes de entrar para ver el Excel, vamos a hacer unas menciones rápidamente para seguir con su ejemplo. Quería comentarles, bueno, de un emprendimiento que nos acompaña, Copper and Brass by Paola, un emprendimiento de una diseñadora nacional que se enfoca en la fabricación de joyería personalizada a base de cobre y otros materiales. Todos los productos son hechos 100% a mano y los pueden conseguir en sus redes sociales. Instagram como @copperandbrass _by Paola y en Facebook la pueden encontrar como @copperandbrass by Paola. Los momentos más especiales de la vida merecen la mejor música. Si ya tienes fecha para su boda, el Coro Maranatá le ofrece el mejor servicio, el mejor repertorio para que la ceremonia religiosa sea inolvidable. Contáctelos por medio de la llamada telefónica o envíe un mensaje WhatsApp al número 7082-0653 con la palabra boda y reciba un 20% de descuento al reservar la fecha. También cuentan con valor agregado, la asesoría para el acto religioso, maestro de ceremonias, fotografía y disponibilidad de sacerdotes. Encuéntrelos en Facebook e en Instagram como Coro Maranatá y conozca la gran trayectoria musical que tienen y así como los diferentes lugares donde se presentan. Ok, continuamos entonces. Vamos ya casi te compartimos ahí en pantalla, Jordan, el Excel para entender un poquito esto que estás hablando y poner el ejemplo más específico, pero para ir recapitulando, entonces hemos visto los diferentes, la diferente división de costos que uno tiene que hacer y uno lo puede relacionar con los costos directos o los costos indirectos, podríamos, para ponerle un nombre específicamente, y cada uno de estos lleva un objetivo específicamente en esa estructura de costos particularmente, y el cuidado que hay que tener, Marvin, particularmente en esa estructura de costos, que definitivamente se vuelve sensible a la hora de montar un negocio. Y usted que ha sido emprendedor, Marvin, bueno, yo también que lo he sido, es una parte fundamental. Y cuando se comete errores en el tema de los costos, qué difícil es cambiar el rumbo del negocio, ¿verdad? No, y Julio, hay algo muy importante. Bueno, y vos lo decías al principio, ¿cuánta gente hoy con el tema de la pandemia tuvo reducción de su jornada laboral? Y bueno, se vieron afectados sus ingresos. ¿Qué pasó? La gente decidió hacer emprendimientos y tal vez, Julio, vos te dedicas, no sé, a algo muy específico, no sos vendedor, pero tenés esa habilidad para cocinar rico y querés vender comida, pero no sabes de costos. Exacto. O sea, tenés toda la habilidad para cocinar y sos agraciado y con la gente te quiere, pero no sabes sacar costos. Entonces, qué importante es tener la claridad de cuando vas a hacer un costo de un producto para no perder, porque todos vendemos para ganar, ¿verdad? Entonces, qué importante el tema, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, Jordan, para ir cerrando este último bloque, que ya nos queda poco tiempo, nos gustaría entonces que nos detallaras un poquito más en esta última fase esa distribución para entender ya en el contexto la distribución completa. Así que tal vez si nos detalles un poquito en ese tema. Así es, podríamos ver el Excel, tal vez, no es posible, o sí, vamos a ver. Tal vez ahí, Jordan, siguiendo con el ejemplo que estábamos hablando ahorita, mientras te ponen el Excel por ahí, como en mi caso, digamos, yo tengo que también contar, por ejemplo, con el desperdicio. Creo que no hemos tocado ese punto y en el caso de fabricación de una prenda,
hay desperdicio, y el desperdicio de tela, que al final de cuentas vos decías que la podemos dividir en centímetros para ir sacando el costo bastante específico, pero tengo que contar con ese desperdicio también, ¿verdad? Así es, por eso yo decía que es muy importante tener claro nuestra receta para producir lo que producimos. En su caso, es tener claro cuánta tela se necesita para una camiseta y cuánta de esa tela pues termina siendo desperdicio. Pero yo tengo que considerar todo ese desperdicio cuando yo fijo mi propia receta. Es decir, por ejemplo, si ustedes producen, digamos, camisas y seguramente se tendrá que hacer retazos de 1 metro y esos retazos no son aprovechables en ninguna otra actividad, pues tienen que incluir el metro completo. Eso es muy importante en el primer paso, tener claro nuestra receta, qué es lo que nosotros utilizamos para producir. Eso que al final es nuestro bien para colocar en el mercado, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo de alguien que venda comidas. Jordan, creo que ese es uno de los errores que cometemos al inicio muchos, que no sabemos de eso, y para eso estamos ahorita hablando de ese tema, porque qué interesante es hablarle a la gente para que se dé cuenta que muchas veces están cometiendo un error, que pueden estar recibiendo un retorno interesante, tal vez no el correcto, o podría ser mejora, ¿verdad? Pero que pueden estar teniendo un desperdicio o una pérdida que no están contemplando, ¿verdad? Así es, don Eddie. Es muy común que las personas sobreestimen o subestimen sus ganancias, porque nunca hay claridad sobre cuánto les cuesta producir algo. Porque la gente, recuerde usted que muchas veces no tienes necesariamente una producción estipulada, pero para empezar a estipular una producción y por lo tanto sus costos, lo primero que tengo que tener claridad total es cuánto me cuesta a mí producir, o digamos qué es lo que yo utilizo para producir. Acá en la línea color amarillo que les estamos proyectando, ustedes pueden ver cómo venden, digamos, o la lista, más bien la lista de insumos necesarios para producir este pastel, que es nuestro ejemplo del día de hoy. Aquí tenemos una lista que encontramos mantequilla, azúcar, harina, leche, huevos y vainilla. En la segunda línea podemos encontrar la unidad de venta, es decir, como lo venden en el mercado. Si usted va a una pulpería, lo que va a poder comprar más pequeño en mantequilla será una barrita. Si usted va a una pulpería, lo más pequeño que va a poder comprar, o un supermercado, es 1 kilo de azúcar y 675 gramos de harina y 350 mililitros de leche evaporada y un huevo, solamente un huevo, y 250 mililitros de vainilla. Vean qué importante esto es. En lo que está de color azul estamos visualizando como yo lo compro en el mercado, porque no hay otra posibilidad. Lo que está en amarillo es todo lo que yo necesito. Luego tenemos en verde el costo de ese empaque. ¿Cuánto es que me cuesta a mí ese empaque en color verde? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si nosotros, bueno, decía antes, ¿verdad? Que en la verde teníamos el costo de mercado que me cuesta a mí, en este caso, comprar una barra de mantequilla, o comprar la harina, o comprar la leche evaporada. Pero ahí podríamos enlistar y poner el costo, por ejemplo, de los botones, decíamos antes, para una camiseta. Entonces, en la lista de materiales de amarillo iría, ¿qué iría ahí? Iría botones. En celeste, en la unidad de venta, serían 12, porque los botones los venden por docenas. Y en color verde iría el costo de esos 12 botones, que seguramente andarán por los 200 colones. Entonces, ven, es muy importante tener en claro cuando voy enlistando. Si ustedes notan, aquí no hemos hecho nada de matemática, nada de aritmética. Todo esto es enlistar muy claramente lo que yo necesito, enlistar la unidad de venta que encuentro yo en el mercado y enlistar el costo de esa unidad de venta. Y luego vamos a enlistar nuestra receta, que es lo que está en color blanco. De esos 250 gramos que yo encuentro en el mercado, yo solo voy a usar 125 gramos. Vean qué interesante. Y así voy a ir con cada uno de los insumos que ustedes encuentran de color blanco. En color blanco encontramos nuestra propia receta. Es decir, ustedes pueden variar esto. Decíamos antes, si es una camiseta, entonces teníamos en amarillo los botones, como nombre, botones. La unidad de venta decíamos que era docena, el costo son 200 y usamos solo 8 botones. Entonces, después dice el costo del producto por cada material. Esto es cuánto me cuesta a mí
producir mi receta y en cada uno de estos insumos. Entonces, para tener ese costo del producto por cada material, lo que vamos a hacer muy, digamos, muy consensuadamente y muy detalladamente es seguro apoyarnos en un Excel como este o apoyarnos en una calculadora para no fallar en esa aritmética, ¿verdad? Porque a veces hacemos las cuentas como a mano y hay más riesgo de poderse equivocar. Y como vamos a hacer bastantes operaciones aritméticas, en este caso sumas, divisiones y multiplicaciones, es mejor que nos apoyemos en una herramienta de cálculo como podría ser una calculadora, un Excel o bien hasta los celulares. Ahora los celulares tienen una pequeña calculadora que la podemos utilizar para sacar este tipo de operaciones básicas. Entonces, en este caso, lo que queremos saber es cuánto nos cuesta a nosotros esos 125 gramos. Si yo, digamos, yo quiero saber cuánto me cuesta a mí esos 125 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el costo que tiene, el costo de venta, lo vamos a dividir, que es 500, entre 250, que es la cantidad de gramos que trae. Ajá, y eso nos va a dar el costo unitario de cada uno. Y ese costo unitario lo vamos a multiplicar por 125 gramos. En este caso, lo que estamos haciendo es multiplicar 2, que es el costo de cada gramo, 2 colones. Estamos multiplicando 2 colones por 125 gramos. Eso nos da 250 colones. Eso es lo que me cuesta a mí 125 gramos. ¿Sí me siguieron, compañeros, de cómo hicimos la operación? Claro. Totalmente de acuerdo, Jordan. Y no, está muy claro. Jordan, nosotros ya se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente el programa es hasta las 11:55 y nos quedan unos minutos. Y quisiera aprovechar, bueno, para dos cosas. La primera es que definitivamente este tema se las trae. A mí me gustaría tratar de abrir un espacio adicional con usted, ya sea la próxima semana o cuando tengas bienvenido a la agenda, porque yo quisiera este ejemplo hacerlo todavía más práctico y entender. Estamos viendo la construcción de un pastel. ¿Qué pasa cuando es servicios? Por ejemplo, poner un ejemplo de servicios que me parece sumamente importante y que es muy común. Quiero dar una consultoría, quiero dar mi conocimiento por medio de un servicio a nivel de un emprendimiento. Sería muy interesante ver esa figura, ¿verdad? Ver esa figura a nivel de la estructura y entender un poquito los temas en relación a esa estructura de costos en otro ámbito de negocio muy interesante, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, tengo aquí un comentario de un amigo suyo, que usted y yo lo conocemos, el famoso Víctor con K, que le manda saludos y nos dice que qué clase de invitado nos trajimos el día de hoy. Ahí le manda saludos mi hermano Víctor, que me dijo que qué lujo que tengamos a Jordan en el programa hoy. Un abrazo a don Víctor. Julio, y hay un comentario que quiero que leerlo, de Mauricio Murúa, que dice que es vital entender que debemos dosificar la emoción para ver estos costos que menciona. Mira, y le decía yo a Julio ahorita, es que hay que contextualizar esto. Y este comentario le decía yo a Julio que me llegó porque usted, por la emoción de lo que estás haciendo, dejas pasar un montón de cosas. Y es algo tan sencillo como una emoción, ¿verdad? De lo que estás emprendiendo, que no ves a veces algunos detalles, ¿verdad? Sí, y yo creo, Jordan, que en el tema específicamente de que cuando uno quiera vender, porque vamos a ver, dejémonos de cosas, cualquier negocio que yo ponga, cualquier cosa que yo quiera emprender, el objetivo es vender y hacerme de dinero. Ese es el principal objetivo específicamente. Entonces, qué importante, y si vos pudieras cerrar con algunos consejos puntuales, sé que vamos a hablar offline, a ver si puedes estar la otra semana para poner ejemplos y dedicarnos más en una sesión completa a ejemplos específicos, pero si pudieras darle un consejo en 3 aspectos fundamentales en el tema de los costos, ¿cuáles serían esos consejos para el que emprende, para el que tiene hoy el negocio y tiene que revisarlo? ¿Cuáles serían esos 3 consejos vitales que podrías darle a alguien en el tema de los costos? Sí, claro. El primer elemento que tenemos que considerar siempre va a ser el poder enlistar todo lo que yo necesito para producir y ser muy detallistas en eso. A veces olvidamos elementos como el tiempo, como la gasolina, como algún otro insumo que tenemos en casa y que lo utilizamos para nuestra vida diaria y decimos, no,
esto no tiene que ser considerado porque es algo que me robé de aquí o de allá. Esos elementos tengo que siempre enlistarlos porque me van a determinar el costo real de producción, o podríamos estar, digamos, engañándonos acerca de la producción y por tanto estaríamos ofreciendo un precio erróneo al mercado y por tanto no vamos a ver las ganancias que queremos. Entonces lo primero es eso, tener claro cuál es nuestro costo real o cuál es nuestra receta de producir. Lo segundo es que revisemos los proveedores, eso es muy importante. ¿Dónde yo compro los insumos necesarios? El día de hoy no nos dio tiempo de llegar ahí, pero un elemento muy importante para mantener un buen precio en el mercado de nuestro bien o servicio es tener compra de insumos a bajo precio. Entonces es hacer un buen estudio de mercado de todos los insumos que yo ocupo para producir, para poder encontrar el lugar donde mejor lo venden o el lugar donde a más bajo precio lo encuentro. Entonces el segundo elemento tendría que ver con los proveedores. Y el tercer elemento más importante para definir los costos es los precios de la competencia. Porque cuando nosotros analizamos la competencia, nos damos cuenta de qué elementos utilizan ellos en su receta y cuáles yo tal vez estoy sobreestimando en mi receta o del todo no los estoy incluyendo. Y entonces podrían ser que mis costos están errados, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, de los tres consejos que yo di, dos son muy prácticos, que la gente podría hacer ya. Es decir, ir de aquí a la otra semana, si nos podemos ver, e investigar dónde están los mejores proveedores que ellos necesitan, investigar cuáles son los precios que tiene la competencia y cuál receta utiliza la competencia, y tener claridad total sobre cuáles son los insumos que ellos necesitan para producir. Estos tres elementos nos van a permitir hacer una estructura de costos acertada. Así es, Jordan, súper buenos consejos. Yo quisiera para la otra semana, si podemos vernos y viendo tu disponibilidad, entender otra cosa que es puntual. Cuando ya tengo los costos, ya determiné los costos y el temor de todo mundo, ¿cuál es ese margen que debo utilizar o no? Eso es un tema que es todo un desafío, ¿verdad? Porque uno dice, si pongo este margen, estaré cobrando mucho, si pongo este margen, estaré cobrando muy poco, estaré perdiendo un costo de oportunidad. Bueno, yo creo que esa relación que decís de estudiar el mercado tiene una correlación específica con el tema del margen que podamos utilizar o no al respecto, ¿verdad? Entonces, más bien agradecerte mucho, Jordan, por la participación del día de hoy. Esperamos, ojalá, poder tenerte la otra semana para hacer más práctico el tema a nivel de los costos y a nivel global, y darnos un poquito más de profundidad en algunas cosas que tal vez omitimos hoy, pero definitivamente agradecerte por el espacio el día de hoy y esperamos, si Dios lo permite y está bien, vernos la próxima semana para profundizar. Muchas gracias, más bien, Jordan. Gracias a ustedes y pues qué lástima que el tiempo vuela, ¿verdad? Porque creo que hay muchos elementos que considerar cuando uno hace una estructura de costos. El día de hoy creo que logramos avanzar sobre los elementos básicos antes de sentarme a hacer el proceso matemático. Y me parece que es muy importante que todas aquellas personas que están interesadas en el tema consideren los tres elementos que vimos hoy antes de costear, ¿verdad? El tema de tener clara mi receta, tener claro dónde compro y tener claro cuánto vende la competencia. Muchísimas gracias, Jordan, y ojalá nos podamos ver la próxima semana. Y Marvin, agradecerte en la compañía del día de hoy. Hoy no me sentí tan solo como la semana pasada. Estamos viéndonos la próxima semana, si Dios lo permite, en otro programa más. Agradecerles a Reinaldo en cabina, a Radio Costa Rica por la confianza. Y si Dios lo permite, el próximo sábado, 11 de la mañana, nuevamente vamos a estar por acá y ojalá profundizando un poquito más este tema. Así que muy buenos días a todos y nos vemos el próximo sábado.